Hablar del barrio del Valle es tocar al líder más grande que ha tenido el barrio del Valle, llamado Víctor M. Reyes. Víctor M. Reyes, un hombre que en las décadas del 40 en adelante hace una presencia grande en toda la 21 con 68, calle que él mismo bautizó como Juan 23. Sí, querido profesor, muy grande ese hombre, profesor, en el barrio del Valle, el más grande líder que ha visto en todos los tiempos. Tenía un hombre a su lado llamado Mario González, y Mario González, que usaba una camisa roja, sirve de su lazarillo, sirve de su secretario privado y hombre de grande confianza. Víctor M. Reyes fue gran amigo y a él le sirvió María Dolores, la protagonista del falso testamento de María. Y de Padilla, el padre del Chelo, un hombre del F2, y de Ninfa, quienes fueron sus administradores durante mucho tiempo. Don Víctor M. Reyes comienza una vida normal y ciudadana trabajando. Y al trabajar duro hace y crea el famoso Salón Mi Kiosquito, el Hotel del Prado de los Pobres, que se convirtió en el Teatro Virrey. Y ahí mismo al lado con el tiempo apareció Nelson, un gran amigo del barrio y familiar, un hombre educado, decente, que competía con Toño, el que tiene el apellido del inglés Drake, el que azotó las colonias inglesas en alta mar, el pirata Drake, y que venció a la Armada Invencible en 1858, algo así por el estilo. De todas maneras, Nelson tiene una hija que se llama María Elena, y María Elena nos entrega una fotografía para el libro de la historia del barrio del Valle, y que esta figura es quien hace posible el que existan carreteras abiertas con catapilas que manejaba Padilla. El viejo González vivía en la 70 con 19 y al frente de los Arrieta, y ahí donde ahora en el Bajo Barrey, en toda la esquina, vive uno de los familiares y comuguito, familiares de quien fue hermano de Carmen de Álvarez, quien junto con Paracelso de la señora Hortensia y de Sarita Primo, fueron quienes recogieron, cobraban los predios. Pero ahí al lado de Mario González había un peladero de tierra lleno de puras piedras, y ahí se formó la primera gran cancha. Ahí debajo quedaba la antigua ladrillera, que se convirtió para los jugadores, después que va desapareciendo poco a poco, en un montículo rojo, donde nace una cancha, y ahí jugaban dentro del monte, donde había toda clase de animal y hongos. Jugaban fútbol los jugadores. Con el tiempo, frente a la gran ebanistería nacional, en ese pedazo de tierra con piedras, donde hoy existen el Colegio La Salle, que antiguamente fue el San José del Valle, pero que en aquellos principios, ese peladero de tierra, jugaban ahí los jugadores casi en forma profesional de Jabonería Oro, donde estuvo Eduardo del Barrelú, a quien decían el Maza, y jugaban copitón, balón de pitón y cebo de chivo. Y sí, esa era la parte, podemos decir, occidental del barrio. Nacen en las catapilas, nace este hombre que va creando poco a poco los billares y le coloca, debido a su kiosquito donde vendía sus jugos y sus cosas,
y se veían en su radiecito los grandes partidos de béisbol en la época de las grandes federaciones nacionales e internacionales de béisbol aquí en el Tomás Arrieta, donde alguna vez jugó Abner Pérez. Ahí, Abel Ávila y toda esa gente, ahí en toda la esquina nació el Teatro Virrey en la época de los grandes ídolos de oro de México. Y al ladito estaba la peluquería del hombre decente y educado llamado Nelson, que viene siendo familiar de él. Pero su hija, María Elena, dice, yo tengo una foto de recuerdo cuando gradué y él está conmigo, su hija Silvia y Jairo Caro, el esposo de su hija Silvia. Por lo tanto, esa foto aparecerá en el libro. Profesor, ¿pero qué tiene que ver Armagedón con esto? Sencillamente porque en esas canchas en las que existió el colegio, que se jugaba con balón de pitón, debido a las catapilas y a las cantidades de caminillos que se convirtieron en carretera y luego asfaltada, tuvo la mano este gran hombre llamado Víctor M. Reyes, quien se reunía con grandes políticos y tuvo que ver con Martín Leyes, con el gran Myers Mulson y una cantidad de políticos que llegaban ahí. Y él llega a hacer política y llega a llegar a Bogotá, y esas calles se convirtieron en carretera y en avenida. Esos caminillos, debido a las catapilas que manejaba el Padilla, que en una vez en la carroza de Edith Casadiego, patrocinada por Víctor Reyes, llamada El Mundo Está Loco, 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 y que la reina Edith Casadiego en los años 68, 66, 68, cuando fue presidente, uno del Frente Nacional, creo que fue el segundo, Carlos Lleras Restrepo, Edith Casadiego, en plena batalla de Flores, iba con su gran carroza. Y ahí cerquita, al frente, donde existió también una farmacia del doctor Aramillo ya en épocas más recientes, ahí al frente había un montículo y estaba la casa del Chato, y ese montículo fue, o una cuchilla, fue convertida en cancha, donde actuaron los jóvenes Parra, Manuel, Carlos, el Nene del Barre, Raúl Vergara y Me Muerde, quien jugó en la época del Dorado y muy famoso. Por lo tanto, ese pedacito es el Armagedón del barrio del Valle, pero un Armagedón de paz, de tardes gloriosas de fútbol, donde estos jueces vestidos de negro dirigían los grandes partidos que ahí hacían vibrar con los grandes jugadores que traía el Carioca y traían los demás equipos, entre los que tuvieron Jorge Ferreiro, los que tuvieron Hernández, estuvieron el Jopo, estuvo Carrillo, estuvo el Miguel Ávila, estuvo el Negro, que jugó en el Junior de arquero, el Negro Barro, el Cortina del Tolima, Robinson Vargas del Electrificador del Atlántico, y una cantidad de jugadores profesionales que llegaban ahí, Toto Rubio, Pedro Vázquez, en esa canchita que era donde se daban citas para pelear por un gol en las épocas de la bola de trapo, esa bola de trapo hecha con media de mujer o con tiras de colchones rayados, pero que luego de muerte introdujo la bola de goma. Y esta hija y esta familiar
o sobrina de Víctor Reyes, llamada María Elena, me dice, yo tengo una fotico por ahí de recuerdo. Y digo, bueno, ya sirve para el libro, mientras investigamos otras fotos muy dicientes, como la carroza de Eddie Casadiego y esas cuestiones. Y a este pedacito se le puede llamar el Armagedón del barrio del Valle, pero que era para contiendas futboleras gloriosas que todos los niños llevamos en la mente. Eran los años aquellos primero allá frente a Banestería Nacional, las tardes de Eduardo del Barrio Lugo, y acá mucho después, cuando nace la cuchilla del Barrio Valle, antes de que los Morales hicieran las bancas para sentarse de granito, ahí se citaban, porque el Barrio Valle siempre fue de paz, pero siempre hubieron momentos en que se encontraban Chihuahua, Carlos Angulo, Guillermo Araque y unas que otras peleas callejeras bárbaras. Y en este Armagedón de fútbol donde se encontraban. Profesor, ¿pero qué es eso de Armagedón? Bueno, esta es una palabra que solamente aparece en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, pero que no dice mucho, sino que te remite a buscarlo con H, Armagedón. Y según era una contienda, una parte donde se reunían los reyes en el lugar que se llamó así, Armagedón, en hebreo, y que realmente es Har con H, es que se puede encontrar entonces en los diccionarios de teología, Armagedón, que proviene del hebreo y significa montaña de Megiddo. Es un nombre que guarda relación directa con la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. El término aplica específicamente a la condición o situación a la que se reúne a todos los reyes de la tierra habitada en oposición al Dios Todopoderoso y su reino dirigido por un Cristo. En muchas versiones se traduce como Armagedón sin H. Y esto lo se consigue en Biblias que dicen Revelación y en otras que dicen Apocalipsis, en los capítulos 16, 14, 16. Y que podemos decir que ni en la tierra prometida ni fuera de ella haya habido algún lugar literal llamado montaña de Megiddo, antes o durante los días del apóstol Juan, quien registró esa visión, de modo que el significado de Armagedón debe deducirse de los acontecimientos que hicieron famosa a la antigua ciudad de Megiddo, y que había un pedazo de tierra donde se reunían, como aquí el pantano de Vargas o allá en el puente de Boyacá, donde se reunieron a pelear alguna vez nuestros libertadores contra los colonizadores. Y allá también, allá se reunían a pelear los reyes y se le llamó Megiddo, y estaba situado a unos cuantos kilómetros al suroeste del Monte Carmelo. Y desde allí se dominaba la llanura de Estrelón, que es conocida como Jezreel, y se controlaban las importantes rutas comerciales y militares que iban de norte a sur y de este a oeste. Se dice que Josué fue el primero que conquistó esta ciudad cananea. Dice el libro de Josué, ya en el capítulo 12 y en el 8 al 21. Tiempo después se destruyó cerca de allí el ejército de Javín bajo el mando de Sisara, debido a que Dios utilizó las fuerzas naturales para apoyar el ejército israelita que mandaba Barak. Esto se registró, y lo dice cuando vemos el registro que dice: Barak vino descendiendo del monte Tabor con 10,000 hombres en pos de él. Jehová empezó a poner en confusión a Sisara y todos sus carros de guerra. Y así nosotros vimos también aquí esas grandes contiendas, pero de fútbol, fraternidad, mientras los niños comían raspado y las mujeres viendo a sus esposos y a sus hijos jugar, deliraban comprando el raspado, comprando el guarapo, comprando y llevando crispeta. Y sí, a 2 cuadras cerca a mi coquito, las grandes contiendas y peleas de un distinto Armagedón, cuando peleaba el gran Chihuahua contra el que fue destronado por Benny Caraballo,
y le quitó el fajín nacional llamado Carlos Angulo, y cuando Carlos Angulo se enfrentaba a Guillermo Araque de la base naval, estas fueron grandes contiendas del barrio que se recuerdan los niños, y las grandes contiendas futboleras donde aparecen los grandes árbitros vestidos de negro, como Manuel Parra, como Carlito Parra, como Raúl Vergara, como el Nene del Barre, como Rigoberto García Me Muerde, haciendo vibrar tarde a tarde futboleras hasta metida la noche a los habitantes del barrio El Valle, que encontraron distracción en este montículo, en esta cuchilla creada frente al Chato Velázquez o al Chato Suárez, donde muchos vieron los goles del Papo Suárez, del Pachín, del Mediopeo o el Medio Polvo, Roberto Saucedo, de Antonio Saucedo, de Enrique Mejía, etcétera, etcétera, de Gualberto Herrera, y de un hombre guajiro llamado mi gran amigo Bermúdez, Gustavo Bermúdez, y hicieron vibrar de locura a todos los chiquillos, mujeres y hombres en este montículo de Armagedón del barrio Valle, donde se peleaba pero futboleramente los grandes equipos del ayer, que hicieron vibrar a las multitudes del barrio legendario llamado El Valle, donde su gran líder, Víctor M. Reyes, con su camisa blanca, dirigía las catapilas para que salieran las calles que hoy tenemos pavimentadas. Continuaremos en la próxima con otro tema, y esto va para el libro Historia Olvidada del Barrio Valle.